Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Géminis, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Muchas gracias como siempre por estar aquí en mi canal, qué rico tener las velas nuevamente. Hoy día vamos a estar viendo nuevo amor y tú y tu persona especial, ¿ok? Tú y tu persona especial puede ser la continuación de esto nuevo amor o puede estar hablando de una conexión totalmente diferente, así que atentas ahí, quédense hasta el final para chismosear qué está pasando. Ahora vamos a estar viendo qué se avecina a la vuelta de la esquina. Uy, disculpen, ahí está. También les voy a invitar a que por favor se suscriban al canal. Esto es muy importante como retribución. Si es que les gusta lo que hago y les gustaría que yo siga creando este contenido para YouTube de forma gratuita, les pido que por favor nos conectemos desde ahí, se suscriban al canal y cuando estemos en los 50.000 suscriptores vamos a estar haciendo unas lecturas de péndulo y dándote consejitos de manera gratuita. Así que no se les olvide ahí suscribirse. Vamos a chismosear. ¿Quién es esta persona especial? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que quiere con nosotros? Ok, se ve interesante, pero es parte de un proceso. Vamos a conversar de eso ahora. Tenemos la carta de la fuerza. Está al reverso. Hay un trabajo espiritual de dominio de su ego que tu persona está haciendo en este momento. En algunos minutos me pueden decir que se siente un poco deprimida de una u otra forma. Está trabajando en su independencia emocional, en su independencia económica, pero poco a poco se están revelando ciertas cosas con esta carta de la luna. Y estas cosas que se están revelando tienen que ver principalmente con los sentimientos que tiene hacia ti. Tenemos el 2 de copas, maravilloso. Bien, te ve a ti como un sueño hecho realidad y quiere invertir en esto. También es una persona que su trabajo es muy importante para ellos. Bien, así que se está enfocando en el trabajo, pero lo que está detrás, bambalina, detrás de su cabecita eres tú. Quiere su unión contigo. Esta es la carta del juicio al reverso. Eso significa que podemos quizá ver unión, pero hay una unión que está estancada, todavía no se manifiesta. Bien. Todavía hay cosas que tienen que ser reveladas o se están revelando acerca de los sentimientos de cada uno entre ustedes, ¿ok? Esto tiene que salir a la luz. Miedos, inseguridades también son reflejo de esto. Vamos a mirar un par de cartas oráculo que nos puedan ayudar. También vamos a ver qué signos pueden estar involucrados por ahora. Se ve lindo, pero sí es parte de un proceso para poder llegar a este 2 de copas y poder revertir también esa carta del juicio. Dice, hay atracción entre ustedes, estás a salvo para amar. Bien, y este es un nuevo amor. Generalmente nuevo amor no tiene que ver necesariamente con alguien que no he conocido todavía. Puede ser algún amigo por el que yo estoy comenzando a develar sentimientos, o puede haber sido un ex que desapareció hace mucho tiempo y está retornando a nuestra vida, por ejemplo. Bien, esto es nuevo amor. No es algo que llevamos un tiempo ahí en esta conexión, en esta relación, ¿vale? Entonces por ahora se ve muy interesante. Siento como que se ve prometedor, como un libro abierto. Bien, un libro en blanco que estamos comenzando a escribir. Vamos a tirar un par más de cartas oráculo, a ver si es que nos revelan un poquitito más de qué se trata esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. Ok, dice no today, no por ahora. Por ahora no estamos llamando a dar ese llamado del amor, todavía por lo menos todavía no lo estamos enfrentando. Bien, dice todavía no estamos mostrando nuestros verdaderos sentimientos y es por eso que quizás no se ha llevado a cabo esta unión, por lo menos todavía. Como dijimos, es parte de un proceso. Bien. Hay alguien aquí que tiene problemas para cerrar ciertos capítulos, entonces al estar cerrando ciertos capítulos se puede develar algo mejor para ustedes, ¿ok? Podemos ver que hay llamadas de amor. Pronto yo siento que se va a estar expresando este amor de una u otra forma, así que atentos ahí, atentas. Todavía no, la energía todavía está un poquito estancada, pero no pasa nada, ya viene. No estamos lidiando con eso todavía, pero la vida siempre nos lleva un momento donde tenemos que lidiar con esto. Vamos a ver ahora si es que esta conexión es conveniente para ti o si es que la recomiendan. Por ahora estamos viendo quién es esta persona especial y cuáles son sus sentimientos hacia ti. Me dice, todo depende de ti. Tomar acción, te están invitando a tomar acción y a comunicarte de forma clara qué es lo que sientes, qué es lo que piensas. Quizá desde ahí viene la llamada de amor.
Bien, hay ciertas cosas que hay que dejar ir para ambos dos. Y dejando ir esas cosas posiblemente se les abren nuevas opciones. Me gustaría ver una carta resultado para esta lectura y vamos a pasar a la siguiente parte de tú y tu persona especial a ver si es que nos develan algo distinto. Esta carta quiere salir, la carta de la templanza, la carta del balance. Se ve que puede haber mucho balance entre los dos, pero esta carta también nos habla de sanación, un proceso, un camino que hay que vivir. Bien, entonces no nos desesperemos, esto es parte del proceso y respetemos los tiempos divinos. La carta de la templanza viene acá a ayudarnos. Puede ser que esta lectura también sea, esta conexión sea divinamente guiada. Tenemos muchas arcanas mayores, divinamente guiada o un despertar espiritual. Siento que es divinamente guiada para tu proceso de sanación personal. Se ayudan a sanar mutuamente, ¿ok? Vamos a mirar ahora tú y tu persona especial. Antes de eso, vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Un Virgo. Virgo nuevamente insisten. Cáncer. Cáncer insisten. Cáncer. Piscis. A un Acuario. Uno más, un Sagitario. Bien, recuerden que nos pueden estar hablando desde su signo lunar o su signo ascendente. Entonces, si es que la lectura resuena contigo, sin embargo no está el signo, no significa que la lectura no sea para ti. Vamos a seguir observando. Vamos a ver si es que nos quieren hablar de la misma energía o una energía que esté distinta rondando en tu vida. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir el día de hoy acerca de esta lectura para Géminis? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir para Géminis el día de hoy? Vamos a ver. Vamos a pedir a los guías una carta de resultado. Muchas gracias, guías espirituales. ¡Wow! La carta del sol al final. Vamos con buenas aspiraciones aquí, Géminis. Bien. Ambos dos pueden estar enfocados en su trabajo, pero de cierta forma u otra están invirtiendo en esto. Están invirtiendo sus pensamientos. Siento que cada uno de ustedes está pensando en el otro, en el trabajo, mientras están trabajando, mientras están haciendo su vida diaria. Bien, para llegar al sol, como estamos hablando anteriormente, hay un proceso que hacer. Para ti, Géminis, ve las cosas de forma clara, que no te ganen tus miedos e inseguridades porque hay deseo acerca de esta persona. Tu persona nuevamente con la luna al reverso nos muestra que ciertas cosas se tienen que ir develando. Puede ser una conexión de vidas pasadas y congenian muy bien, ¿ok? Por ahí se ve un poco complicada la lectura, pero vamos a explorar un poco más de qué se trata esto. Bien, ¿desde dónde vienen esos miedos e inseguridades? Esta es una persona que te extraña, una persona que piensa en ti y quiere ver la luz del sol contigo. O sea, si queremos un sí en esta conexión, algo que nos tire para arriba, que nos diga, bien, esto es para nosotros, es la carta del sol. Maravilloso. Con el hombre colgado al reverso, nos habla mucho de energía estancada. Bien. Sin embargo, con la carta de la justicia estamos comenzando a tomar decisiones más justas. Tu persona está comenzando a tomar decisiones más justas. Y esto tiene que ver con soltar pesares o miedos del pasado. Bien, cerrar ciertos ciclos. Tenemos 2 10 aquí. Para manifestar algo contigo con la carta del mago. Bien, esto significa, tengo que hacer mi proceso de sanación personal, entenderme, entender lo que siento, entender lo que pienso, para dónde va todo esto que estoy sintiendo, ¿no? Y está llegando a la conclusión, es la del mago, quiere manifestar algo contigo. Tú sientes la carta del mundo, puede haber distancia entre ustedes. Es como si estuvieran como plantando semillas para ver lo que va a pasar después. Bien. Entonces tú tienes la esperanza de la conexión con esta persona con la carta de la estrella. Ahora tenemos la fuerza al derecho. Bien, que no nos gane el miedo o la inseguridad de no salir victoriosos con esta persona, porque con la carta del sol aquí, la verdad es que se ve muy bien. Solamente gana dominio de tu ego. Esta es una carta muy positiva. Manejarse lento pero seguro también es importante en este proceso. Vamos a mirar un par más de cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Desde dónde vienen los miedos, por ejemplo? ¿Desde dónde vienen las inseguridades? Y si es que esas inseguridades o miedos están bien puestos aquí o ya los podemos eliminar. Parece que los podemos eliminar. Las cartas se ven bien. Géminis, no tengas miedo. Atracción nuevamente. Nos están repitiendo las mismas cartas. Atracción. Dice, tú atraes el amor romántico a partir de disfrutar este momento. Nos están repitiendo las mismas cartas. Nos están hablando de la misma persona de la que nos hablaron anteriormente. Sigue siendo
Estás a salvo para amar. No tengas miedo. Esta es una persona que quiere trabajar en conjunto contigo, que quiere ver la luz del sol contigo, que quiere disfrutar, que quiere pasarlo bien, que quiere manifestar contigo, quiere cerrar ciclos, bien, para poder estar bien contigo. Y eso es maravilloso, porque me dice, yo me estoy haciendo cargo de mi proceso de sanación personal para poder estar bien contigo, Géminis, y poder cultivar una relación que es más constructiva, bien, más madura también. Qué lindo. Conversaciones honestas. Pronto posiblemente van a estar teniendo estas conversaciones honestas acerca de qué se siente uno por el otro. Bien. Esto los puede llevar a muchas cosas. Me gustaría tirar una carta de oráculo más aquí. Muchas gracias y vamos a ver las otras cartas de oráculos a ver qué más nos chismosean. Bien. El juego. Bien. Diviértanse, esto es para divertirse. Ambos tienen que sanar situaciones familiares posiblemente, pero confía. Esta situación te está pidiendo tener fe, confiar en esta conexión, confiar en lo que ustedes sienten, confiar en que poco a poco las cosas se van develando. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Siento que la palabra aquí, tiempo divino, nos va haciendo bastante, así que a calmarse. Ok, la carta de la hacha. Dice terminar el patrón. Bien. Pues siento que ambos dos han pasado por bastante dolor anteriormente y no quieren repetir los patrones del pasado. Ustedes dos son almas gemelas, sin embargo, por ahora tampoco nos estamos haciendo cargo derechamente de esta relación por parte de cualquiera de los dos. Bien. Es como no lo estamos llevando a cabo ahora, sin embargo, permitiéndose jugar, ¿no? Permitiéndote pasarlo bien. Nuevamente nos aparece la carta del reloj, tiempos divinos. Es hora de cerrar ciclos, de sanar, y todo va pasando a sus tiempos divinos. Bien, hay que ir viendo cómo se va avanzando en las próximas lecturas, así que quédate atento, quédate atenta. Vamos a ver rápidamente los signos involucrados. Puedes estar lidiando nuevamente con un Virgo, un Escorpio, otro Géminis, un Cáncer, un signo más, Géminis nuevamente, o un Leo. Recuerda, estos signos no son determinantes ni limitantes, no nos tenemos para qué quedar solamente con esos signos. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión y vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial y te vamos a dar un consejo. Géminis, todo depende de ti. ¿Qué es lo que quieres tú? Bien. Dentro del momento que ahora no ves plenamente claridad, está bien, ya lo vas a comenzar a ver pronto. Así que dale tranquila. Ok, vamos a mirar un poquitito más de qué se trata esto. Siento que quizá puedes estar un poco más inseguro. ¿Será esta la persona para mí? O tu persona puede estar con esta energía. ¿Será esta persona lo que quiero para mí? Pero lo siento, pero no sé qué quiero, pero se nos mete mucho la cabecita entre medio. Ojo, Géminis, ahí con los signos de aire que tendemos a pensar mucho. Pero acá nos dice sí, busca una señal. Esta carta quiso saltar. Dice, no necesitas preocuparte. Eso significa que posiblemente estamos sobrepensando muchas las cosas. La meditación te va a traer respuestas. Preguntémosle a nuestros guías espirituales, ¿qué sentimos? ¿Qué es esta persona para mí? Sentimos que es una conexión importante. ¿Bien? Pueden haber algunos impedimentos, hay cositas que hay que sanar, pero se ve la carta del sol como resultado. Esto es un gran sí. Esto puede ser muy provechoso para ti si es que así lo deseas. ¿Bien? Vamos a ver cuáles son los signos, cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Ok, todavía no mucho. Tu persona todavía tiene que vencer bastantes miedos, pero quiere construir algo contigo. Bien, hay mucha energía de fuego, tu persona puede tener fuego en su carta natal. Tiene que cesar ciertos conflictos en su interior. No vemos acción tangible en este momento. De hecho, está un poco más estancada la energía, como lo hemos ido conversando. Pero la intención de construir algo contigo, los deseos están contigo. Hay que cesar el conflicto interno mental que puede tener esta persona, sus miedos, sus inseguridades. Acá nos hablan mucho de miedo. ¿Será que Géminis me quiere? ¿Será que Géminis me va a rechazar de acuerdo a lo que ha pasado en mi vida? ¿Será que voy a volver a tener los mismos problemas en esta relación con Géminis, por ejemplo? Son dudas. Bien, esto requiere tiempo de procesar, de entender. Entonces, la mejor forma también de poder disfrutar de esto y ver cómo avanza es el juego. Disfrútense, no lo tomemos tan a serio todavía y vayan viendo cómo se va develando esto. Poco a poco, paciencia. Vamos a ir con un último consejo y vamos a cerrar la lectura de hoy, querido Géminis. Muchas gracias por estar acá. Vamos a ver, vamos a ver.
Se me cayeron todas las cartas, así que denme un segundito, por favor. Vamos a barajar de nuevo. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Bien, las palabras son mágicas. Ten cuidado con lo que dices porque tú creas tu propia realidad. Tú creas tu propia realidad a través de tus miedos y de tus inseguridades. Así que revirtamos nuestro discurso también. Comencemos a hacerlo de algo más positivo. Lo maravilloso que podría ser esta conexión. La última carta dice, cuida la relación que tienes contigo mismo. Es la más importante que debes mantener hoy y siempre. Muchas gracias por estar acá, Géminis. Espero que esto te haya ayudado de una u otra forma. Pronto nos vamos a ver con nuevas lecturas, así que quédate atento, quédate atenta. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Muchas gracias por estar acá. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.